Buen día con todos. El día de hoy les explicaremos sobre la escuela keynesiana. El keynesianismo es una de las teorías económicas más conocidas. Su principal característica es que apoya el intervencionismo como mejor manera para salir de una crisis. Debe su nombre al economista británico John Maynard Keynes, que centró su carrera en estudiar los agregados económicos y los ciclos económicos. Esta disciplina económica produjo una auténtica revolución keynesiana, que aparcó los pensamientos económicos clásicos, basados en el liberalismo y en el laissez-faire. El keynesianismo prometía una solución para el mayor enemigo del capitalismo, los ciclos económicos. Keynes creía que la principal causa de las crisis es la baja demanda, derivada de las bajas expectativas de los consumidores. Propuso el intervencionismo como mecanismo para estimular la demanda y regular la economía en momentos de depresión. Keynes estudió los problemas agregados de la economía, como el paro, la inversión, el consumo, la producción y el ahorro de un país. Sus argumentos construyeron la base de la macroeconomía. La vida que usted tan noblemente sirve viene de la destrucción, el desorden y el caos. Mire este vaso vacío. Ahí está, pacífico, sereno, aburrido. Pero si es destruido. ¿Qué hacen esos juguetes? Ahora están ocupados. Observe cómo todos son útiles. Hacen un precioso ballet, ¿no cree? Lleno de forma y color. Ahora, ¿qué hay de las personas que los crearon? Piense. Técnicos, ingenieros, cientos de personas que serán capaces de alimentar a sus hijos esta noche para que esos hijos crezcan fuertes y sanos y puedan tener pequeños hijitos propios, así eternamente, y así añadirse a la gran cadena de la vida. Agua, fruta. ¿Qué dice, padre? Parece que estoy creando destrucción. Una cereza. Y en realidad estoy creando vida. ¿En qué consiste el keynesianismo? El keynesianismo se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. El objetivo de la ciencia económica es estudiar la asignación de recursos. Hasta entonces la mayoría de los economistas se habían centrado en la escasez de recursos. Keynes, por el contrario, se centró en el exceso de recursos. Años antes, Karl Marx ya había dicho que la crisis es el resultado de la imposibilidad de vender. Keynes se preguntó cómo era posible que habiendo demasiados recursos hubiera crisis. ¿Cuál fue su solución para que no hubiera exceso de recursos? Estimular la demanda para que se consuman esos recursos sobrantes. El desempleo es uno de los principales problemas de las crisis. Keynes argumentó que el paro no existe debido a la escasez de recursos, sino por la escasez de demanda, que provoca que no se consuma lo suficiente como para tener que producir una cantidad de bienes que dé trabajo a todos. Dicho de otra manera, el problema del paro es la falta de demanda y no la falta de recursos. El desempleo surge además por la rigidez de los salarios a la baja. Al bajar los precios aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores, pero por otro lado, resultan demasiado caros para las empresas, que comienzan a despedir, provocando paro. Al haber menos empleados en una economía, baja el consumo agregado y por tanto, bajan de nuevo los precios, dirigiendo la economía a un círculo vicioso, del que, según el keynesianismo, solo se puede salir estimulando la demanda, para generar el proceso inverso y aumentar el consumo, los precios y el empleo. En conclusión, el keynesianismo se basa en estimular la demanda para provocar un aumento del consumo y el empleo en momentos de crisis. ¿Y cómo se estimula la demanda? Mediante políticas monetarias y fiscales. Keynes fue partidario de utilizar las políticas fiscales. Aunque a finales del siglo XX, las deudas de los países occidentales comenzaron a crecer de tal manera que los keynesianistas pasaron a recomendar las políticas monetarias como mecanismo para estimular la demanda. Características del keynesianismo. Presenta fines determinados a corto plazo. Es una postura contraria a la liberal. Establece que es la demanda la que sostiene el trabajo. El gobierno es responsable de generar condiciones que agilicen la economía.
El gasto público es esencial para salir de la crisis, según sus postulados, y para ello, se debe recurrir al endeudamiento concienzudo. El principal riesgo de una crisis es la falta de empleo. Origen. Como muchos otros modelos, el keynesianismo viene a responder las problemáticas con las que se topó el capitalismo occidental entre el siglo XIX y el siglo XX. Con las crisis financieras que padeció Occidente en ambos periodos, se pudo observar que la postura liberal de no arbitraje sobre el mercado no aplacaban la falta de empleo. En consecuencia, Keynes propuso un modelo intervencionista orientado a atacar este problema. Objetivo. Al ser un modelo nacido de las crisis y sus consecuencias, el keynesianismo tiene por fin otorgar a las instituciones los instrumentos teóricos y prácticos que les permitan trabajar o operar sobre la economía en periodos de recesión financiera. Su actuación, por supuesto, estaría a nivel de la política fiscal. Un ejemplo de ello podría ser la inversión que se haga a través de gasto público. Fórmula. De acuerdo a Keynes, la siguiente fórmula es la más indicada para atacar el desempleo y la inflación. DG igual C más I más G más X, en donde DG se refiere a la demanda global, la C a los bienes consumidos, la I a lo invertido por la iniciativa privada, la G al denominado gasto público y la X a los bienes sujetos a importación. Ventajas del keynesianismo. Como en cualquier escuela, la keynesiana presenta sus ventajas por sobre otras escuelas. He aquí algunos de los beneficios al contar con un modelo como este. Es un modelo explicativo de los cambios que sufren los precios. Al asociar la crisis económica con los problemas de demanda agregada, elabora una relación entre la problemática del aumento o disminución de costos en el mercado. Genera posibilidades de acrecentar la ocupación de cargos, puestos o trabajos. Esto implica la disminución de la tasa de desempleo, lo cual, en economía, es uno de los principales problemas por los que puede atravesar un país. La inversión, sobre todo a nivel estatal, es un elemento imprescindible. Una de las propuestas de Keynes consiste en manejar el gasto de parte del Estado para bandear las problemáticas del desempleo y la inflación. Al tratarse de una teoría macroeconómica, es, después de todo, uno de modelos pioneros al respecto. Su alcance explicativo abarca grandes escalas, desde una región a un país o varias naciones. Desventajas. De la misma manera, esta escuela también presenta sus desventajas. Entre tales desventajas podemos contar con que se ha considerado un modelo ineficiente en la medida que no da suficiente respuesta a la problemática inflacionaria. Esta situación involucraría una hipótesis y modelo, el cual es incapaz de atender los aumentos exagerados de precios que se pueden observar en las crisis. La obra, aunque bastante extensa en su contenido, deviene ambigua y, por tanto, poco clara en sus exposiciones. Esto implica, en consecuencia, estrategias para la resolución de los conflictos financieros igual de imprecisas. ¿En qué se diferencia del neoliberalismo? Desde sus inicios, el keynesianismo se ha desenvuelto como una postura totalmente contrapuesta al liberalismo. No es de sorprender que este modelo tenga una postura muy diferente de la teoría neoliberal. Pero ¿cuáles son sus discrepancias? En esencia, podemos decir que la participación del Estado es lo primordial. Tal como se ha venido explicando, el keynesianismo promueve la actuación del gobierno sobre la economía. Su principal estrategia se basa en la acción a nivel de gasto público y política fiscal. El neoliberalismo, por otro lado, percibe tal tipo de participación como perjudicial para lo económico. Se trata de un modelo en el cual se procura promover el desarrollo competitivo de las empresas, la reducción de las restricciones puestas sobre las empresas, como lo son los impuestos, y la privatización de los servicios públicos. Es decir, mientras que en el keynesianismo se aconseja la participación del Estado en la economía, en el neoliberalismo se promueve la reducción de dicha participación, en la medida que facilita el libre mercado y la reducción del gasto público. Keynesianismo por país. Cada nación presenta su propia manera de manejarse en economía.
Algunos países tienen una tendencia más neoliberal, como bien pueden ser algunos estados angloparlantes, mientras que otros, como lo son algunos estados latinoamericanos, por ejemplo, se orientan más hacia una postura keynesiana. Veamos ahora cuál ha sido el ejemplo seguido por los siguientes estados. Argentina. El caso argentino, históricamente, revela la incorporación del modelo keynesiano en las políticas económicas aplicadas durante la década del 2000 y parte de la década del 2010. Con esto se notó la participación del Estado en la conducción de la economía. Todo esto sufrió un revés con el cambio de gobierno sucedido en 2015. México. El caso mexicano, por otro lado, ha sido conducido durante varias décadas por el modelo neoliberal. Se debe investigar si tal modelo perdurará con el cambio de gobierno sucedido en 2018. Importancia. En el momento histórico en que fue diseñado, el keynesianismo se propuso como un modelo bastante útil para atender la crisis financiera vivida en esos años. Sus propuestas se vuelven sumamente útiles con el fin de atender algunas formas en las que éstas se presentan ante una crisis económica, y al empoderar a las instituciones financieras a través de herramientas que les permitan actuar al respecto, este modelo ha sido y sigue siendo uno de los más estudiados en economía. Representantes. El principal representante de este modelo es su creador, John Maynard Keynes. Sin embargo, este modelo tuvo continuadores que fueron bastante sensibles a los cambios históricos que se fueron sucediendo a través del tiempo, tales como Ava Lerner, Arthur P. Gow, Leon Warlas, Paul Samuelson, John X, Alvin Nansen, Franco Modigliani. Los integrantes del grupo son John Renzo Molina Torres, Luis Beltrán Pandiamamani, Apasa Colquehuanca Julio César. Gracias por la atención.